Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa que cada miércoles procuramos, decimos cada miércoles porque no todos los miércoles hemos estado con todos vosotros en directo debido a circunstancias, ¿verdad? Pero sí procuramos que cada miércoles estemos, bueno, pues con este bloque o este programa, mejor dicho, Figuras Bíblicas desde Alicante, en este caso solo con José Manuel Garrido, a quien le queremos dar las buenas tardes ya y la bienvenida. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a Rodolfo, a Luis también y a todo el equipo de Radio Luz de las Naciones y también a todos nuestros espectadores. Es un gusto estar con vosotros y compartir en el programa de hoy pues la figura que traeremos en antena. Bueno, pues ahora un poquito más adelante nos dices cuál es la figura bíblica. Llevamos un tiempo ya con los animales, ¿verdad? Y bueno, con enseñanzas concretas en cuanto a la simbología y lo que queremos transmitir desde aquí. Anteriormente habíamos estado con la numerología y bien decíamos que no hay ningún código secreto ni nada, simplemente, bueno, pues números que en la Biblia nos aparecen y que, bueno, pues que tienen un significado y siempre llevándolo al mensaje cristocéntrico, ¿verdad? Que es el propósito desde aquí, desde Radio Luz a las Naciones, presentar, ¿verdad? Y es la cuña de entrada en este programa que podíamos escuchar: ondeamos la bandera de victoria y Él ha dado bandera a los que le temen para que la alcemos a causa de la verdad. Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Propias palabras del mismo Jesús, literales, ¿verdad? Diciendo, mira, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, bueno, pues esto es lo que queremos aclarar en este programa y dar la bienvenida a personas que ya a través de nuestra página web en Estados Unidos, en 3 lugares de Estados Unidos concretamente, ya están sintonizando con nosotros. 2 no sabemos de dónde son, pero 1 sí, de Houston. Luego desde Oaxaca, en México también con nosotros. Bienvenidos, un país desconocido, que estoy ya con esa inquietud a ver quiénes son, ¿verdad? No sale aquí, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Y en España desde Burgos, desde Pozuelo de Alarcón, Valladolid, Alicante, Madrid, Vitoria, bueno, pues ya están con nosotros sintonizando y conectados tanto para escuchar el programa como para verlo. Alexander Álvarez Cortés desde Costa Rica a través de nuestro canal de YouTube, y Rafael Iglesias Montes también dándonos las bendiciones. Adelina Santiago también desde Ecuador. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, eso a través de nuestro canal de YouTube, y a través de nuestro canal de Facebook pues tenemos a 2 usuarios ya, pero no sabemos quiénes son, así que daros por bienvenidos a este programa Figuras Bíblicas. Y ahora sí, vamos a ya decir
cuál va a ser la figura, José, que en este día, bueno, pues nos compete en cuanto a lo que es el programa. Bien, Rodolfo, pues es la figura que algunos ya habrán visto en la portada. Como bien has dicho, seguimos hablando de animales con una enseñanza en la palabra de Dios. Algunos de ellos encontramos de forma simbólica. Hoy vamos a estar hablando acerca de el buey y en cuanto al buey, ¿verdad? Hemos puesto en la carátula del programa el pasaje de 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. Como bien decías, ocurre lo mismo con los animales que con los números y como cualquier otra figura que encontramos dentro de la palabra de Dios. No significa, ¿verdad?, que haya una enseñanza oculta o escondida detrás de ello, que Dios tenga un mensaje revelado, ¿verdad?, para aquellos pocos que lo quieran encontrar. No es así, no se trata de eso. No obstante, siempre animamos a seguir escudriñando, a seguir profundizando en la palabra del Señor, a ser solícitos, ¿verdad?, a la hora de escuchar, también poder comprobar con nuestras Biblias qué es lo que estamos hablando. Entonces, en el mensaje de hoy no vamos a divagar algo según nuestra propia mente, sino vamos a encontrar algo muy sencillo, porque muchas veces la forma de encontrar un mensaje se encuentra en el contexto, ¿verdad?, que envuelve, en este caso, la figura bíblica que hoy vamos a ver. Como bien sabe Rodolfo, la figura bíblica de el buey. Bueno, el buey lo vemos representado, si estuvimos hablando en el tema de los sacrificios, estaríamos hablando de que tiene que ver con Cristo Jesús. Entonces, es lo primero que me gustaría resaltar, porque cuando estamos viendo los sacrificios en el templo o sobre un altar, todos ellos vienen a presentarnos o a transmitir el carácter de Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando lo vemos como un buey siendo sacrificado, ¿verdad?, tiene que ver precisamente con la obediencia y con la mansedumbre que Cristo Jesús tuvo, llegando hasta la muerte y muerte de cruz en obediencia al Padre. Todo esto nos vale porque precisamente hoy vamos a estar hablando también acerca de los siervos o acerca del servicio. Y qué mejor servicio y qué mejor siervo, ¿verdad?, como ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, que es el ejemplo de Cristo Jesús. Por eso Pablo también nos animó a todos nosotros y nos dijo: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. El cual, igual a Dios, ¿verdad?, no lo estimó como cosa a que aferrarse, sino que ahora nos habla de la humillación. Dice que se humilló hasta lo sumo y llegó a tener la condición de siervo, y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, me gusta que podamos empezar el programa hablando de Cristo Jesús y que lo podamos tener no solamente en nuestra mente, sino en nuestros corazones. La figura que hoy traemos es una figura en la que muchos nos podemos ver identificados también cuando estamos hablando del buey. Me gustaría leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 9, que dice así: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta Pablo: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Bueno, algo que tenemos que ver, el contexto, como bien decimos muchas veces cuando hablamos de las figuras bíblicas, de lo que hoy estamos hablando, tiene que ver en el momento en el que Pablo está defendiendo su ministerio como apóstol de Jesucristo. Es decir, tiene que ver con el momento en el que Pablo les está diciendo: bueno, yo tengo ciertos derechos, yo tengo autoridad de parte del Señor y podría incluso traer exigencias sobre vosotros. Y él dice: pero bueno, no es mi caso, yo no lo voy a hacer, y esta es mi gloria para con vosotros. Me gustaría leer desde donde hemos leído hacia adelante. Si leemos hasta el versículo 16, sigue diciendo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria.
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciaré el Evangelio. Entonces, me quiero quedar un poco también con esta parte, ¿verdad? Pablo está diciendo que para él el anunciar el Evangelio es una impuesta necesidad, es decir, Dios le ha impuesto desde lo alto, desde los cielos, la necesidad de anunciarlo. Él dice, y si no lo consigo hacer, y si por algún momento dejase de hacer esto, pues ay de mí, ¿verdad? Ay de mí, porque estaría fallando a la vocación, estaría fallando al propósito y a la comisión que Dios ha tenido para conmigo. Entonces, en primer lugar, lo que sí que me gustaría añadir a todo esto es que bíblicamente y realmente tiene que ser así en nuestras vidas. El que predica la palabra de Dios, el que lleva el Evangelio, el que anuncia las buenas nuevas, vamos a llamarlo como quieras, lo tiene que hacer porque es impuesta necesidad, porque Dios le ha llamado para eso, no para beneficio propio, ¿verdad? No como aquellos que Pablo le decía a Timoteo, cuidado con aquellos que tienen la piedad como fuente de ganancia para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, algo que hoy vamos a ver es que este pasaje de el buey que trilla está hablando para aquellos, podemos decir de forma voluntaria, pero también por una necesidad que Dios ha puesto en sus vidas, se encargan de predicar la palabra de Dios, de anunciar el Evangelio de una forma legítima, es decir, de algo auténtico. Es decir, en la palabra de Dios vemos en el orden de la Iglesia como ninguno tomó para sí el decir, no, yo soy apóstol, o no, yo soy pastor, o yo soy, ¿no? Sino que la palabra del Señor dice que Dios constituyó dentro de la Iglesia a unos pastores, a otros maestros, y puso un orden dentro de la Iglesia. Y según ese orden, ¿verdad? La Iglesia, allí donde quiera que está, continúa creciendo y continúa extendiéndose por medio de la aplicación del Evangelio del reino de los cielos. Entonces, la que ahora estamos hablando, ¿verdad?, de el gozar al buey que trilla, el buey que trilla en este contexto que estamos viendo, tiene que ver con el obrero que trabaja, con aquel que está llevando a cabo el propósito por el cual el Señor un día le llamó, ¿verdad? Pablo decía a los Filipenses capítulo 3, versículo 12, que él seguía hacia adelante a ver si conseguía alcanzar el propósito por el cual el Señor mismo le había alcanzado, el propósito por el cual el Señor mismo le había llamado. Entonces yo creo que de una forma o de otra habemos cristianos dentro de la Iglesia que vivimos de esta manera. Sabemos que el Señor ha puesto algo en nuestras vidas, muchas veces no sabemos decir por qué nosotros, pero Dios ha querido que así sea. Y a estas personas que predicamos el Evangelio, que Dios nos permite, por su pura gracia y por su pura misericordia, ponernos delante de la gente y hablar lo que es según la sana doctrina, bueno, pues ahora nosotros de alguna manera, no me gusta decir como Pablo, porque claro, muchas veces ves a Pablo y dices, ¿cuánto me queda a mí? Pero también podríamos tener esta cierta exigencia, y no sería mala. También podríamos ejercer este derecho, que muchos de nosotros no lo ejercemos, yo lo sé muy bien y claramente, pero es algo que es bíblico. De hecho, muchas veces, ¿verdad?, la gente piensa que, fíjate el pastor aquel, ¿verdad?, qué bien que vive, todo el mundo trabaja, mientras él simplemente se dedica a dar un sermón una vez a la semana y otro sermón el domingo. Bueno, es una grandísima responsabilidad la que ese pastor al que tú puedas señalar, o a ese anciano de tu iglesia a quien tú puedas señalar, tiene delante del Señor, para con tu vida y para con la vida del resto de las personas que le están escuchando cada vez que habla. Es decir, Dios ha establecido esto como algo que es bueno y que es así, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, es que ese es su trabajo, están trabajando en las cosas que son santas? Dice, comen del templo, y que los que sirven del altar participan, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, no tiene que ser algo, digamos, para criticar, como muchas veces ha podido ser, no tiene que ser algo pues para poder hablar a las espaldas, sino tiene un derecho, como un obrero de Dios que está trillando en el campo,
como un obrero de Dios que está segando en medio de la mies, como un hijo de Dios que está encargándose de regar, que se está encargando de sembrar y que tiene un trabajo dentro de la mies del Señor, que Dios dice que es mucha y que nos manda a nosotros a orar para que el Señor envíe obreros a su mies. Pues a esos obreros que están trabajando en el campo tienen derecho de vivir del campo. Ahora bien, me gusta mucho el ejemplo de Pablo cuando él también está diciendo a las iglesias, mira, yo en ningún momento os he querido ser por carga, yo en ningún momento os he querido ser por agravio con respecto a todo esto. Entonces, bueno, es un buen ejemplo el de Pablo que también deberíamos de tomar también. Entonces, esto me gustaría matizarlo en esta tarde, no lo estamos hablando ahora, pues para decir, no, es que tenemos ciertos derechos, no estoy hablando por eso, no quiero que se malinterpreten en ningún momento. Yo personalmente estoy agradecido a Dios con lo que tengo, estoy agradecido a Dios con lo que Él me ha dado, pero es algo que es bíblico y que no está mal hablarlo, precisamente aprovechando que estamos hablando de el buey que trilla. De el buey, ¿verdad?, que ha aprendido de un buey más viejo todavía. De el buey que trilla, no porque sea su propia naturaleza, sino porque ha aprendido a trillar de otro buey que trilló antes que él. Entonces yo cuando estoy viendo esto me recuerda mucho, ¿verdad?, el pasaje cuando Jesús nos está diciendo, aprended de mí, y nos anima a llevar su yugo. Esto lo veremos más adelante. Pero me gustaría leer Lucas capítulo 10, versículo 7. Jesús comisiona o envía a los 70 a predicar el Evangelio. Y dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Bueno, son palabras de Jesús. Juan capítulo 4, versículo 36 también nos dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y Jesús les dice, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y me gusta mucho este pasaje, en el que vemos a los cristianos como obreros trabajando en común, uno haciendo una cosa, otro haciendo otra, y todos nos gozamos unánimes, y bien está diciendo, y el que siega recibe salario. Es decir, no nos olvidemos de el salario de aquellos que trabajan para la obra del Señor. En ningún momento exigiendo nada y en ningún momento pidiendo nada. Gracias a Dios, hasta el día de hoy en esta emisora de radio no hemos pedido nada, no nos ha hecho falta pedir nada en la obra en la cual Dios nos ha puesto para servir, y Dios nos ha provisto de todo, y hasta el día de hoy estamos satisfechos y no nos falta de nada. Es algo que, dándole gloria a Dios y las gracias al Señor, lo podemos decir, como se diría, a boca llena. Entonces, ahora vemos, ¿verdad?, la actitud de este buey que trilla, es decir, me gusta ver un poco este animal y ver las características que tiene. Es un animal capacitado para soportar un montón de peso, es un animal que en su bravura podría llevarse por delante cualquier cosa, sin embargo, es un animal que ha aceptado qué es lo que le toca, ha aceptado, ha reconocido su trabajo, y como bien estaba diciendo, este reconocer lo ha hecho porque alguien ha estado trabajando a su lado. Y me gusta ver esta parte del buey y del yugo cuando vamos a Mateo capítulo 11 y vemos las palabras de Jesús, porque ahora es Jesús mismo el que de alguna manera se está poniendo como el buey viejo. Es Jesús el que ahora nos está enseñando cómo debemos trillar, cómo debemos de arar, cómo debemos de estar trabajando, porque estos son los que, digamos, los que trabajan legítimamente. Estos son los que trabajan no por salario, estos son los que trabajan por amor a Dios, estos son los que trabajan buscando un fruto no material, sino en las almas a quienes se les predica el Evangelio. Mateo capítulo 11, perdón, yo me he ido a Marcos, versículos 29 y 30, si Rodolfo si lo tiene lo puede leer, por favor. Marcos, versículo Mateo 11, 29 y 30. Vale, pues vamos rápidamente, ya lo tengo. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Precisamente esta mañana estábamos hablando de estos dos versículos, ¿verdad? De el yugo, que es
el estar alineado con Dios en cuanto a lo que Él demanda de nosotros, a su palabra, ¿verdad? Tener este... Y bueno, pues la Biblia nos dice que es fácil, llevándolo así es fácil, José, ¿verdad? Si es Cristo el que va a nuestro lado, es un yo fácil. Y precisamente era esta palabra la que me gusta, alineados, ¿verdad? Estar alineados con el Señor. Porque cuando yo estoy alineado con el Señor, yo no estoy preocupándome por otras cosas, sino por aquello que tengo que hacer. Yo estoy fijándome y estoy aprendiendo de una forma continua del Señor. Me gusta que Pablo nos haya resaltado aquí la figura del buey, porque en el contexto, cuando vemos a Jesús, también nos está hablando de un buey. Jesús no pronuncia un buey, pero el animal que por excelencia llevaba el yugo y tenía que aprender, pues precisamente era un buey de otro buey más viejo. Entonces, viendo este contexto, ahora a día de hoy estamos hablando de que los siervos del Señor, los que trabajamos dentro de la obra del Señor, estamos alineados con Cristo. Estamos unidos al Señor y no somos nosotros los que trabajamos, ya no somos nosotros los que decimos por dónde hay que arar, sino que el Señor nos está enseñando diariamente y de una forma continua. Entonces, si yo estoy alineado con Cristo, ahora también hay unos requisitos, ¿verdad?, que yo debería de cumplir, porque, claro, ahora vemos, y aquí alguien que nos esté escuchando, ahora se puede acercar a su autoridad, se puede acercar a su pastor y decir, oye, no pongas voz al árbol que trilla, es decir, puede pedir un bien económico, un bien material, no lo sé muy bien qué estará pensando en pedir, pero es que ahora vamos a ver bíblicamente qué nos dice también acerca de estos que trabajan para el Señor. Entonces, bueno, de hecho, tomando el ejemplo de Cristo Jesús, ¿verdad? Él en Marcos capítulo 10, versículo 25 nos dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino que ha venido para servir. Entonces, en primer lugar, lo que importa aquí es que estemos sirviendo, es decir, que estemos siendo útiles en el reino de los cielos, útiles dentro de la obra o de la iglesia de Cristo Jesús. Me gustaría leer en Primera de Timoteo, donde Pablo también le habla un poco acerca de los requisitos de los diáconos, un poco acerca de los requisitos que tenían que tener los obispos, y claro, cuando vemos estos requisitos, posiblemente igual alguno puede quedar un poco descalificado. Entonces, hermanos, si quedas descalificado, pues igual tampoco tienes tanto derecho a pedir o a buscar, ¿verdad?, un bien material de todo ello. Y esto lo digo también en primer lugar para mí. Yo siempre que hablo intento que sea algo que lo estoy aplicando a mi vida y poder compartirlo con los demás, porque es algo que está en el corazón y sé que cuando alguien habla de corazón, pues puede llegar al corazón de los demás. Dice 1 Timoteo capítulo 3, vamos a ver varios versículos aquí, versículo 8, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son, dice, irreprensibles. Dice, las mujeres, aquí también, para las mujeres, para coñas hay, dice, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. Un poquitín más atrás, capítulo 2, versículo 24, de 2 Timoteo, un poquitín más adelante, capítulo 2, versículo 24, dice así, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, podríamos seguir leyendo más pasajes, podríamos leer desde el versículo 14, también, ¿verdad?, en 1 Timoteo, donde estábamos, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Es decir, hay muchos pasajes, si los quieres ver, donde hoy el Señor también está trayendo una exigencia a nuestras vidas. No pensemos muchas veces que el predicar, el anunciar el Evangelio es algo gratuito, es algo que no vale nada. No pienses que puedes vivir de cualquier forma, de cualquier manera, y que todo va a estar bien porque Dios te permita subirte a un púlpito o porque se te abra un micrófono en una emisora de radio.
o hagas lo que hagas. El que lo hace tiene que estar aprobado delante del Señor. En este contexto, para aquellos que están aprobados delante del Señor, es para quienes en esta tarde estamos hablando este pasaje de no pongas bozal al buey que trilla. Es alguien que tiene unos derechos y los ejerce no por autoridad o no por despotismo, sino porque Dios se lo está permitiendo. Mientras tanto, nosotros tenemos que vivir vigilándonos, debemos de vivir cuidándonos a cada uno de nosotros en nuestras formas, en nuestras maneras, cómo somos, porque aquí no simplemente está hablando 4 cosas al azar, está hablando algo que tiene que ver con nuestro carácter, está hablando cosas que tienen que ver con nuestra personalidad, con quiénes somos realmente, y en definitiva yo veo estos requisitos y digo, pues yo estoy viendo a Cristo. El requisito que Dios me está poniendo es que sea como aquel a quien yo estoy alineado, es que yo sea como Cristo Jesús. Y sé que no lo voy a conseguir, pero mi esfuerzo diario tiene que ser este. El saber que no lo voy a conseguir no es mi excusa para dejar de intentarlo, ¿verdad? Es que muchas veces decimos, no, es que como Jesús no hay nadie, claro, pero es que Él era Dios, claro que sí, pero eso no es excusa para fracasar en nuestro ministerio, no es excusa para echar por tierra nuestro testimonio viviendo de cualquier manera. De hecho, yo, algo que me he dado cuenta y uno de los mayores problemas que yo tengo, si un poco no me cuido, es que tengo mucho más para hablar de lo que soy capaz de vivir. Es decir, tengo un entendimiento mucho mayor de lo que yo soy capaz de practicar. Entonces, cuando veo los requisitos que Pablo está dando a Timoteo, un poco como se suele decir, esto me pone los pies en la tierra y me hace ver cómo me tengo que dirigir y cómo tengo que andar dentro de la casa de Dios, dentro de su iglesia. Y me doy cuenta de que me falta tanto, de que tengo tantas escaseces dentro de mí, pero aún así doy gracias a Dios que sigue obrando y fortaleciendo, dice la Biblia, perfeccionando su obra en cada uno de nosotros. Dice Mateo capítulo 24, es un versículo que a mí me gusta porque también nos está hablando de el fin de los tiempos. Entonces aquí en Mateo capítulo 24, muy rápidamente, versículos del 44 al 47, ya lo he encontrado, dice así: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otro versículo más, también aquí en Marcos, en capítulo 9, versículo 35. Este me gusta mucho porque a mí en una época de mi vida me trajo mucha claridad y me hizo darme cuenta de muchas cosas. Un versículo muy corto, pero con una enseñanza profunda. Dice en Marcos capítulo 9, dicho versículo 35. Entonces él se sentó, hablando de Jesús, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y para esto es para lo que el Señor nos ha llamado. Esto es para lo que el Señor nos ha puesto, para ser siervo, para ser el servidor de todos. Y entonces es curioso, ¿verdad? Porque aquellas personas que buscan más fama y buscan más gloria, bueno, pues se están equivocando de lugar. La fama y la gloria es en el cielo y es para aquellos que son servidores de los demás. Son aquellos que se humillan siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Verdad? A mí me gusta mucho cuando veo el pasaje en el que Jesús dice que Él le lava los pies a sus discípulos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, dice que el cielo venía, dice que al Padre iba, y cuando veo esta introducción, vamos a dar fuego. Yo pienso que Jesús aquí, en este momento, va a hacer un milagro, sabiendo que había venido el Padre, y que iba a volver aquí porque de allí venía, y que de repente se despojó de su mano y se la ciñó a la cintura. Empezó a lavar los pies a sus discípulos. Y precisamente, ¿verdad? Este es el ejemplo, Cristo Jesús, que nos está hablando, este
que trilla. Ese buey que trilla hoy está dando testimonio de un animal que está haciendo su trabajo sin queja ninguna, que se levanta y se acuesta cada día con un propósito, y es arar la parte de la tierra que le toque, o trillar la parte de la tierra que le toque. Y ahí estamos, ¿verdad? Nosotros muchas veces peleándonos o divagando en nuestra mente el por qué este sí o por qué el otro no. Bueno, el Señor, ¿verdad?, nos ha escogido y nos ha llamado y nos ha puesto en su ministerio, y Él nos ha tenido por fieles, ¿verdad? Entonces, a Él sea la gloria, todo cuanto tenemos es suyo y Él se lo merece. Trabajamos por amor al Señor, trabajamos porque Él es digno de nuestro trabajo, trabajamos porque nos es impuesta necesidad, porque es el propósito que hemos encontrado para nuestras vidas, está en el reino de los cielos. Y en cuanto si hoy tú te puedes ver así y te puedes dar cuenta de que eres digno de un salario, ¿verdad?, de que puedes alimentarte de aquello que estás trillando, déjame decirte algo, la mayor recompensa es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es que estaremos cara a cara ante el Señor y nos dirá: buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra y pasa al gozo de tu Señor. Estas son las palabras que queremos escuchar. Posiblemente aquí en la tierra habrá algún siervo un poco refunfuñón que piense que merece más de lo que tiene. Bueno, para los siervos del Señor, para aquellos que son obedientes y aprenden de Cristo Jesús, tendremos un galardón eterno y un banquete continuo todos los días de nuestras vidas. Qué bueno, José. Bueno, pues aquí, claro, uno se mete en el capítulo 9 de esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y ves los derechos de un apóstol. Y yo estaba pensando un poco, digo, bueno, derechos, ¿cuántos derechos, verdad, tiene el ser humano en sí? En este caso, claro, está hablando de los derechos de un apóstol. El otro día escuchaba, José, que la Constitución española tiene más de 100 derechos para la persona que reside en el país, y no tiene más de 10 deberes, por lo visto. Y dices, wow, ¿no? Qué comparación, ¿no? Pero el apóstol Pablo empieza con los derechos y primero dice que si no tiene el derecho, ¿verdad?, como los demás apóstoles, de tener una mujer. Luego nos habla también de esta parte del salario, pero todo lo hacía con un propósito, ¿verdad? Y es curioso, como lo dice en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Él veía la dificultad, ¿verdad?, que podía causar eso, o lo que tú nos has estado explicando hoy, algo que es totalmente bíblico y que no tenemos por qué juzgar estas cosas para nada. Y como bien nos dice este versículo que bien hemos escuchado en este día, el que ara y el que siega trabajan en esperanza, pero trabajamos en esperanza con un propósito, no aguardando una recompensa material, aunque, como bien decimos, el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, en la obra que tenemos, en donde estamos sirviendo a Dios, bueno, pues no nos falta de nada, ¿verdad? Trabajamos con nuestras manos, estamos ahí sirviendo al Señor y atendiendo inclusive necesidades de otras personas, ¿verdad? Pero esto es algo que es bíblico, y el que ara y el que siega trabaja en esperanza guardando participar de la cosecha. Claro que luego podemos ver, ¿verdad? Yo estaba leyendo unas cosas mientras que estabas hablando, personas que se usan de estos lugares o de estas posiciones que tienen, ¿verdad? Y que luego a aquellas personas que tienen unas ofrendas bastante contundentes no se atreven muchas veces ni a llamarles la atención en cuanto a cosas que son erróneas y que no son bíblicas, ¿verdad? Todo esto, bueno, pues sabemos que ocurre en ciertos lugares, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo no quería tener ningún impedimento a la hora de predicar el Evangelio, José, ¿verdad? En cuanto a esto, claro que estamos hablando de que el obrero es digno de su salario, de que la persona que se dedica a las cosas de Dios, pues tiene, inclusive hay un requisito, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento yo creo que Jesús lo dice, en cuanto al preocuparte de tu propia familia, ¿verdad?, del sustento de tu familia, ¿verdad? Y estas son personas que se dedican bueno, pues a lo que es la palabra de Dios. Entonces también tiene que haber una iglesia pendiente de las necesidades, como tú bien decías, de esta persona que da un sermón un domingo, un sermón el jueves, que le llaman por teléfono pidiéndole consejería sobre estas situaciones, que tiene una obligación delante de Dios de estar orando por las almas del redil donde Dios le ha puesto como pastor, que es una preocupación espiritual tremenda, es digno de su salario, y ahí tendría que estar la congregación pendiente, ¿verdad?, de las necesidades
de su pastor, ¿verdad? De la persona que Dios ha puesto. Y esto es algo que también sería bueno, ¿verdad? Que hoy lo pudiésemos anunciar y pronunciar desde este lugar, José. Claro que sí. De hecho, precisamente cuando habla del pastor, dice que él es el que vela por las almas, es decir, es alguien que está trabajando sin horarios, por así decirlo, ¿verdad? Y también es cierto, ¿verdad? Un pastor es aquel que está a cualquier hora del día con el teléfono o en persona atendiendo necesidades que muchas veces nosotros, los que estamos más distantes, por así decirlo, muchas veces ni nos enteramos de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo, pero ellos se encargan, ¿verdad?, de tener todo esto en sus corazones y bueno, pues ellos también son los que tienen mayor responsabilidad delante del Señor. Entonces también un poco le podríamos dar voz también a ellos. Y también algo que quisiera hacer también es aprovechar y darle gracias a Dios también por los pastores que ha puesto en nuestra congregación y por aquellos que nos presiden en el Señor. Amén. Bueno, pues llegamos al final de este programa Figuras Bíblicas, hoy con la representación de la figura, simbológicamente hablando o tipológicamente, de el buey, y bueno, pues trayendo aquí estas características también que hemos estado escuchando. Y bueno, José, llegamos al final. Y como solemos hacer, le damos las gracias a Dios por su palabra. Y bueno, pues la gente ha estado interactuando con nosotros a través de nuestros canales de Facebook, de YouTube. Al final termina Jacqueline Fonda diciendo bendiciones desde Chile. Dolores Ruiz, amén. Gracias por, bueno, pues por haber escuchado la palabra de Dios en este día. Y esto es lo más importante, ¿verdad? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que haga ese efecto, ¿verdad? Por el cual, bueno, pues Dios nos permite hacer este programa como cualquier otro programa a cualquier hora del día. En este caso, cada miércoles a partir de las 5, vuelvo a reiterarme, Figuras Bíblicas desde Alicante y bueno, terminamos. Ahora son las 5:30, pasadas ya 6 minutitos, pues orando y dándole gracias a Dios. Así que como Dios te guíe, José, adelante. Señor, muchas gracias por habernos puesto en tu misterio, Señor. Sí, señores. Por habernos rescatado y haberle dado un propósito a nuestra alma, Señor. Señor, gracias que hoy podemos adorarte, podemos alabarte, Señor, y acercarnos a ti en cualquier momento, Señor, ante las dificultades que nuestra vida pueda experimentar, Señor. Gracias porque tú eres nuestro consejero, Señor. Señor, gracias por nuestros pastores y gracias por la iglesia, Señor. Sí, Señor Dios. Que tú seas la cabeza de cada uno de nuestros hogares, de cada una de nuestras iglesias, Señor. Señor, te amamos, ayúdanos a poder vivir para ti, Dios mío, de una forma legítima, Señor, sin doblez en nuestros corazones, Señor, a ser delante de ti para con los demás, Señor, a ser honestos con lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Sí, Dios. Hemos tenido por fieles, Señor. Gracias porque podemos estar en un ministerio que a ti te glorifique, Señor. Sí, Dios. Señor, gracias por cada uno de nuestros hermanos que están luchando y sirviéndote codo con codo, Señor, que están a nuestro lado con un único propósito, unos sembrando, otros arando, otros recogiendo, Señor, el fruto de Dios. Llévate tú la, Señor. No queremos gloria, queremos que tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, José, una vez más, y llegamos al final de este programa Figuras Bíblicas. Desearte que termines el día de hoy, miércoles, de una manera especial en la persona de Cristo. Y bueno, pues ya emplazar el próximo programa para el próximo miércoles, Dios mediante, en Radio Luz a las Naciones a partir de las 5. Te invitamos a que lo apuntes en tu calendario y que sepas que a las 5 todos los miércoles tenemos el programa Figuras Bíblicas. Un fuerte abrazo, José, que Dios te bendiga. Familia, que Dios os bendiga. Igualmente llegamos ya al final, como bien estamos diciendo, nos despedimos, un servidor Rodolfo Vilchez, Luis Conde Salazar a los mandos, y diciendo que no, bueno, pues que la programación continúa, nosotros nos vamos del directo, pero hay una programación y que seguro que te va a edificar, así que si no tienes otra cosa que hacer y quieres enriquecerte, sigue con nosotros en nuestra página web www.fmradioluz.com. Gracias por haber estado con nosotros y que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último
que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia